Hoy voy a hablar de 4 tipos de corazones que nos dice la Biblia. 4 tipos de corazones. Y estos corazones son corazones que van a recibir la palabra que tú das, o quizás es tu corazón cuando te predican de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es como una semilla. Y cuando en aquel entonces los agricultores, vamos a mirar la escritura, iban a sembrar, ellos tomaban semilla en sus manos, no había máquinas, y la tiraban. La tiraban. Esa semilla es la palabra de Dios. Y los terrenos que vamos a hablar es el corazón del hombre. Y dice la Biblia que hay 4 tipos de semillas, 4 tipos de terrenos. Pero el problema aquí no es la semilla, porque la semilla es perfecta. El problema aquí no es el sembrador, porque cuando tú tiras la semilla o cuando tú hablas de Dios, está siendo utilizado por el rey. El problema no es el sembrador, porque tú estás hablando algo que Dios te ha dado en su palabra. El problema no es la semilla, porque la palabra de Dios es perfecta. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el terreno. Puedes tener la mejor semilla, pero si el terreno no está listo, nada va a crecer, nada va a dar fruto. Entonces, el Señor aquí nos da un ejemplo de estos 4 terrenos. Cuando el sembrador iba caminando y tiraba la semilla, algunas semillas caían en camino duro. Ustedes saben que en los campos y en los lugares hay sitios donde Wilson pasa todos los días. Todos los días pasa, y Silvia detrás de él, pasan todos los días. Y ese camino, eventualmente, ese pasadizo se convierte en una superficie dura. Ahí las cosas no pueden crecer. Una semilla, dice la palabra, caen ahí. Y como caen en esa área que es dura, que tipifica corazones duros, Satanás se las robaba. O sea, las aves venían y se robaban esa semilla. Eso no da fruto. Algunas de las semillas que tiraban caían en ese camino porque el viento las tiraba. Algunas de las palabras que tú das, la prédica que yo doy hoy va a caer en caminos duros, en corazones así, que el enemigo tan pronto salga se lo van a robar. Dice la palabra también que alguna de las semillas que tiraba el sembrador caía en terreno donde había piedra debajo y la semilla no tenía raíz y el calor la quemaba, no había raíz. Y vamos a hablar de ese tipo de corazón. La tercera semilla caía, pero crecían espinos que representan las preocupaciones de la vida, y los espinos la ahogaban. Y alguna de las semillas que tiraban caía en terreno fértil y daba fruto al 100 por 1. Quiere decir que la semilla que estoy tirando hoy, la palabra que estoy predicando, 75%, 3 de los 4 terrenos va a caer en terreno que no va al fruto, bíblicamente. 25% de lo que 25% de los corazones que van a recibir esta palabra va a germinar algo. Pero en el nombre de Jesús cancelamos eso. Todo corazón que escuche esta palabra va a ser un corazón tierno, un corazón que va a dar fruto. Pero quiero que entiendas que muchas veces ese corazón es el corazón nuestro. Y somos nosotros los que estamos con espinos. Somos nosotros los que tenemos piedra. Somos nosotros los que estamos así duros. Pero también cuando tú predicas la palabra, no te frustres. Entiende que no toda palabra que tú das va a dar fruto. Que va a haber tiempo que vas a hablar, que vas a tirar semilla y no te van a hacer caso. El diablo se la va a robar. Va a haber tiempo que vas a dar semilla y las preocupaciones de la vida de esa persona no lo van a dejar progresar. Van a dar el tiempo que vas a tirar la palabra y la semilla se va a quedar, o la palabra se va a quedar superficial porque no creen. Y tan pronto llega un problema, salen corriendo de la iglesia. Entonces vamos a ver bíblicamente cómo Dios explica esto. Porque los 4 días que vamos a estar aquí orando, cada día vamos a orar por un terreno de esto. Hasta el día 4 que vamos a declarar que somos un terreno fértil. Lucas capítulo 8, versículo 4 es la escritura. Vamos a mirar la escritura porque quiero que entiendas que cuando tú hablas de Dios, la palabra de Dios va a caer en corazones de estos 4 tipos. O quizás cuando a ti te hablan, si no eres todavía fuerte en la palabra de Dios, la palabra que llega, tu corazón está en una de estas 4 condiciones. Lucas capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra de Dios que se juntó una gran multitud. Y los de cada ciudad venían
a Wilson, venían a él. Esta gran multitud que siguió a Jesús, Jesús cada vez que veía una multitud, ¿qué hacía? Les enseñaba. Entonces le habló en parábola. ¿Por qué? Porque todo el mundo podía relacionarse con un sembrador. Versículo 5, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, una parte tiraba la semilla. Y la semilla, cuando tú la tiras al aire, el viento se la lleva, no sabe dónde va a caer. Dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisada, y las aves del cielo se la comieron. Estas son la gente que escuchan el mensaje, pero cuando viene el enemigo, hace que se les olvide. Esa es la gente que a veces sale de la iglesia y tú le dices, ¿de qué predicaron? Y dicen, el mensaje estuvo bonito, pero no me acuerdo. ¿Le ha pasado eso? El mensaje estuvo bonito, pero no, hasta a mí me pasa, hermanos, a veces. El mensaje, el diablo ya me robó esa semilla. El mensaje estuvo bonito, pero y uno tiene que pensar de qué predicaron. Pero en muchos casos eso pasa todo el tiempo. La gente viene a la iglesia y no se acuerda de lo que se predicó. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que reciba salvación. Mira lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que el enemigo, por decirlo así, su meta es que la palabra de Dios no llegue al oído de nadie. Porque al tú bloquear la palabra de Dios, que es Dios, en esencia estás previniendo que Cristo se le haga realidad en la vida de una persona. Entonces, si el enemigo puede bloquear la palabra de Dios, si el enemigo puede prevenir que alguien escuche y sea bendecido por un mensaje, en esencia está deteniendo el evangelio. En esencia está preveniendo que alguien conozca a Dios, porque Dios es su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Entonces, por eso hay tanta presión para que no escuchemos la palabra. Por eso hay tanta distracción. Y hoy en día yo me he dado cuenta que por estar en Facebook mirando, mi mente se ha entrenado a pedacitos de 2 minutos, porque son videitos de 2 minutos. Y a mí me cuesta sentarme y mirar algo, leer algo por 1 hora. Antes no, antes yo podía estar todo el día leyendo. Pero ahora por la tecnología han entrenado a nuestro cerebro para mirar cositas de 2 minutos. Porque eso es todo lo que hay en Facebook. 1 o 2 minutos y ya, 1 o 2 minutos ya, 1 y 2 minutos ya. Y a mí me cuesta ahora sentarme, antes me sentaba por 8 horas y leía, me deleitaba. Pero ya como que nuestro cerebro está siendo entrenado a cosas rápidas. Y cuando uno escucha a la esposa, dime las cosas rápido. Cuando ella quiere hablar por 10 minutos, ya uno se desespera, ya. Quiere las cosas rápido, ya. Y el enemigo no quiere que escuchemos la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando alguien escucha la palabra de Dios, está deteniendo el evangelio. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 6 que otra parte, acuérdate que tiró la semilla, una parte cayó junto al camino, otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Estas son la gente, dice la palabra, que reciben el mensaje con alegría. Tú lo ves bien contento, ay, bien tocado. Pero como no lo entienden bien, no hay raíz, no entendieron bien, en vez de preguntar, se quedan con la duda y tan pronto tienen problemas. Gracias, Josito. Tan pronto tienen problemas, dejan de confiar en Dios porque no habían raíces profundas. Y uno dice, pero ¿cómo es que el hermano se fue corriendo si aquí tan contento que se veía? Aquí tan contento que se veía. Pero hay algo que no entendía, no preguntaron. No hay raíz, no profundizó la palabra de Dios en su corazón. Cayó en un corazón, dice la Biblia, un terreno con piedra. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Entonces, estos corazones oyen el mensaje y no dejan que el mensaje cambie en su vida, no quieren cambiar. Esta gente no quieren, hay gente que simplemente no quieren. Entienden que tienen que dejar los afanes de la vida, esos espinos,
pero siguen preocupados por más dinero, siguen preocupados por más de esto, y le dicen al Señor, yo no quiero nada que ver contigo. Esta gente, estos corazones, no es que estos corazones ya han decidido que es más importante preocuparse de otras cosas y que en algún tiempo vendrán a buscar de Dios. Las cosas de la vida son espinos, son como espinos. Y mira lo importante, ¿qué fue lo que Jesús tuvo en su cabeza cuando estuvo en la cruz del Calvario? ¿Una corona de qué? Es la misma palabra que está aquí, la misma. Quiere decir que ya Jesús se llevó tus preocupaciones, Jesús. Ya se llevó tus preocupaciones a la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que estar preocupados. La palabra dice, ¿por qué te preocupas por lo que mañana, por el día de mañana, si no sabes lo que mañana traerá? Ya Jesús se llevó tus preocupaciones cuando le pusieron esa corona. Ven acá, Silvia, te voy a poner una corona de espinas. Así, mira ahí. No, te va a doler. ¡Pángana! Lo coronaron a ese muchacho. Ya en la cruz del Calvario están nuestras preocupaciones. Pero aún así hoy en día el pueblo se preocupa, la gente se preocupa y esos espinos les roban la bendición de caminar con Cristo Jesús. Tremendo, ¿ah? Tremendo eso. Perdona, Silvia, que te coroné ahí, pero es un poquito de teatro que el pastor Walter me enseñó a hacer. Nada. Pero dice la palabra que cuando tú predicas, la palabra quizás el mensaje caiga en tierra, caiga en piedra, caiga con espino, pero hay otros corazones que la Biblia dice, en el versículo 8, y parte va a caer en tierra buena, y nació y llevó fruto al 100%. Así que no te dejes llevar por aquellas personas que no te hacen caso porque están preocupados, no quieren nada de Dios. No te dejes llevar por aquellos que no preguntan y se desaniman cuando hay problemas, o aquellos que simplemente tú le hablas y ni te entienden. El diablo se roba la semilla. Enfócate, porque la palabra que tú des va a caer en tierra buena. Y dice que nació y llevó fruto el 100%. Dice la palabra, hablando estas cosas, decía en gran voz, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, quiere decir que esto es importante. Dios quiere que escuchemos esto. Y entendamos que hay 4 tipos de corazones. Y quizás nuestro corazón es como uno de estos. Quizás nuestro corazón no está dando fruto al 100%. Quizás hay espinos que están ahogando la palabra de Dios. Yo no sé. Dice el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la palabra. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Y junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esto es lo triste, que la palabra es removida para que no crean y no se salven. Estamos hablando de la salvación de las almas aquí. Por eso es importante que peleemos contra esto. Versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que por algún tiempo, en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, este es Jesús hablando, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Jesús sigue diciendo, y no llevan fruto. Mas el que cayó en tierra buena, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando predicamos en nuestra familia, siempre va a haber quien nos ignore, siempre va a haber quien es más importante el trabajo o los afanes que escuchar de Dios. Siempre va a haber el que cada vez que se presenta un problema empiezan a hablar mal de la iglesia, pero dentro de eso van a haber corazones que son tierra fuerte, fértil. Van a haber corazones que van a dar frutos, van a haber corazones que van a cambiar, van a haber vidas cambiadas.
Y yo siempre uso a Obel de ejemplo. Obel me tiene que perdonar porque yo lo uso y el pastor Mario me decía, aquellos que conocemos a Obel hace mucho tiempo, y aplica a todos ustedes, pero yo lo uso a él de ejemplo. Nos damos cuenta cómo esa semilla, esa palabra cayó en un corazón que quería dar fruto. Y si lo vieran aquí en el evento de hombres orando, le tuvimos que dar $5 para que hablara y 20 para que se callara, porque estaba ese muchacho. Y yo dije, Wilson, Obel va a ponerse a predicar, a profetizar. Yo sentía en el espíritu que quería profetizar, pero no llegó ahí. Pero ese muchacho, tú querías profetizar ese día. Yo creo que tú querías profetizar. Yo dije, se va a empezar a ser profeta. Y empezó a mover los aires y a predicar. Un muchacho que antes no se atrevía a hablar. Tú no le podías dar un micrófono a ver. Se escondía, salía corriendo. Ay, si lo vieran aquí guerreando, yo me deleitaba con ese muchacho. Y aplica a todos hemos crecido. Pero eso es una semilla que cayó en buena tierra y está dando frutos. Y seguirá dando frutos. Quizás docenas de otras personas nos ignoraron, pero la semilla que tiramos y cayó en el corazón de Obel y Sandra, porque son pareja, ya también ha cambiado mucho, pero yo lo molesto a él. Esa semilla ha dado fruto y nos deleitamos por eso. Amén. Entonces, aquí el énfasis no es en el sembrador. No hay problema con el sembrador. La semilla la tiramos. Aquí el problema no es la calidad de la semilla. Tenemos la mejor semilla que hay, la palabra de Dios. Aquí el problema que es el terreno. Tenemos que orar por el terreno. Sí, hay algunos sembradores que quizás tiran la semilla mal o la tiran por interés. Amén. Pero la palabra de Dios es una semilla perfecta. El problema está en el corazón, el problema está en el terreno. El problema está que tenemos que remover espinos de algunos corazones, preocupaciones, que tenemos que remover piedra que no deja que la palabra de Dios se siembre en el corazón. El problema está que hay caminos, hay corazones que son duros, que han sido pisoteados por la vida tanto y tanto. Hola Jordan, precioso. Han sido pisoteados tanto por la vida que son duros. Y no hay, como decía la pastora esta mañana, no tienen sensibilidad al Espíritu Santo, ya no tienen. Hay gente en este mundo que matan a alguien, lo pican en pedacitos y se comen una hamburguesa al lado como si nada. Y podemos hablar de la barbaridad de corazones, los guindan de los puentes, la cabeza por acá y los pies por allá, y no le molesta. Corazones duros, durísimos. Pero sabemos que el Señor puede cambiar todo tipo de terrenos, estos tipos de corazones. Jesús nos explica claramente que no todos los que escuchan las buenas nuevas del Evangelio se van a salvar. No todos se van a salvar. Yo sé que todos queremos que se pierdan. No porque Dios no quiera, sino porque hay una respuesta propia de cada ser humano. Hay diferentes corazones que están recibiendo palabras. No todo el mundo se va a salvar. Por eso dice, muchos son llamados y pocos son escogidos. Es la realidad. Hay corazones que simplemente no van a aceptar al Señor. Esos espinos han decidido, para mí es más importante verme bien, estar en el bar, estar qué sé yo, que estar en la iglesia metido buscando del Señor. Han decidido caminar como van a caminar. La verdad es que no todo el mundo se va a salvar. Pero nosotros tenemos que pelear, tenemos que seguir peleando, porque la voluntad de Dios es que todos se salven y que vengan al arrepentimiento. Entonces, el factor determinante es el terreno o el corazón. Y es responsabilidad de cada persona. Es mi responsabilidad como yo respondo al mensaje de Dios. Es tu responsabilidad como tú respondes. No te sientas mal. Y a veces uno se siente mal porque aún dentro de la iglesia, gente que lleva muchos años siguen con corazones feos. Y uno se siente mal. Y la verdad no nos tenemos que sentir mal. Uno tira la semilla,
Predico la palabra, predicamos la palabra con pasión, tiramos la semilla y oramos a Dios que prepare el corazón. Pero es responsabilidad de la persona cómo recibe esa palabra, si la deja que haga raíz o no. No es mi responsabilidad. Ya quisiera yo ponerme en el corazón de todos y decirle, no, esto lo vas a hacer, esto lo vas a creer, esto va a ser parte de tu vida. No podemos. Y muchas veces las mamitas se frustran con sus hijos porque le hablan y hablan, o quizás familiares. Y uno duele, pero no es tu responsabilidad. La responsabilidad por la respuesta al mensaje es de los que escuchan el mensaje. Dice la palabra que se reunió una gran multitud. Muchos tenían diferentes razones para seguir a Jesús. Muchos seguían a Jesús porque daba pan y peces, porque escuchaban que alimentó a 5,000 en una montaña. Y algunos seguramente seguían a Jesús porque querían sanidad, querían milagros. La realidad es que la gente viene a escuchar de Cristo por diferentes maneras. Por diferentes maneras. Así que no importa quién tú eres como sembrador, tú tiras la palabra, la semilla es perfecta. Lo que tenemos que preocuparnos hoy es cómo está el terreno de aquel a quien le hablamos. Y muchas veces, como te digo, hay gente que recibe la palabra con alegría, pero debajo hay piedra. Las cosas no pueden profundizar. Nuestro deber y tu deber es predicar la verdad siempre, siempre. Tira la semilla, tira la palabra. No tenemos de otras. No tenemos de otras. Hay gente que el corazón está tan duro porque le han pasado por encima, como te dije, muchas veces, y solamente Dios puede obrar en esos corazones. Hay gente que nos escucha con indiferencia. Estos corazones duros a veces son hasta hostiles. A mí me han dicho, ¿quién eres tú para hablarme de la palabra de Dios? Una vez estaba en una reunión con 4 personas de gobierno y el Señor me llevó a hablarle de Cristo. Me dijeron, ¿quién eres tú para hablarme del Señor en una oficina de gobierno? Todos se me levantaron en contra mía, hostilidad al Evangelio. ¿Qué me puedes enseñar? A veces le dicen a uno. ¿Quién te dices tú? Y esa gente son presa fácil de Satanás para robar la semilla. Uno da la palabra, pero ya cae en ese corazón duro y el diablo la borra. No le entra nada. Y me acuerdo que me sentí bien mal. Yo era jefe de todos ellos, pero ahí no se podía usar el rango. Pero para la gloria de Dios, sabemos que hay estos corazones, sabemos que eso va a pasar y no podemos dejar que nos traten así. Proverbios 28:14, mira lo que dice. Dice, bendecido el hombre que siempre teme a Dios, mas el que enderece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28:14. El que endurece su corazón va mal. Esa gente le va mal en su vida, porque nunca dejan que la palabra de Dios le llegue. Le va mal, desafortunadamente. Tienen sus días buenos de vez en cuando, pero en general nunca echan adelante, porque siempre tienen el corazón duro y el diablo se pasa robándose la palabra. Aun cuando vienen a la iglesia, le va mal. Inmediatamente viene Satanás y los persuade a desistir. Los persuade. Entonces, este tipo de personas nunca han nacido de nuevo. Siguen viviendo en la misma condición de pecado. Por lo tanto, siempre están sujetos a la ira de Dios. A la ira de Dios. Entonces tenemos que orar por el terreno, hermanos. Y eso es lo que vamos a hacer de lunes a jueves. Orar por estos corazones. Hay 3 tipos de corazones que no van a ser salvos. Los corazones duros, los corazones que cogen la palabra de Dios como un relajo, que no lo cogen en serio, y los corazones que se preocupan más por el mundo que por Dios. Esa gente no tiene salvación. No han nacido de nuevo. Aun cuando quizás vienen a la iglesia, aun cuando
pretenden escuchar, de nada le ha servido. Y por eso vamos a estar orando nosotros, porque es importante, porque esa gente no van a recibir salvación. Desafortunadamente por la palabra, a menos que no cambien y realmente nazcan de nuevo. Algunos creen por un tiempo, pero después de la prueba se apartan. Se apartan. Así que voy a cerrar esta lección porque quiero orar y quiero que oremos por esto. Y no es que Dios no ame a esta gente, porque Dios los ama. El problema es que su amor los ciega, por otras cosas los ciega totalmente. Los ciega del propósito por lo cual el Señor los llamó. Pero lo bonito es que hay gente que son tierra buena como todos ustedes. Y dice la palabra que ahí dan fruto, hola Jordan, futuro pastor, al 100 por 1. Y ese corazón que recibe la semilla, la palabra de Dios, es verdaderamente el que produce, ¿verdad? Déjalo quieto, papi. Déjalo quieto. Déjalo quieto, molestoso. Esa semilla es la que produce salvación. Y el que no recibe, no tiene salvación. Está rechazando el Evangelio. Está rechazando a Jesús. 3 de cada 4 corazones, podemos decirlo así, rechazan a Jesús. Triste, ¿verdad? 3 de cada 4 corazones son terrenos que no aceptan la palabra, ¿no? Al igual que otra clase de corazones, este corazón oye, pero a diferencia de los otros lo hace con atención, como lo están haciendo ustedes aquí esta tarde que tienen hambre y sueño. Esta gente escucha sin prejuicios, con disposición a ser enseñados. Esos son corazones como los de ustedes, para estar aquí a las 2 de la tarde con sueño y hambre. Son tierra fértil. Son gente que perseveran, dice la palabra, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, dice Juan 15:5. Dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Entonces la perseverancia es sinónimo de la verdadera conversión. Y evidencia de conversión es que dan fruto, es que dan fruto. Entonces, en esta noche, en esta tarde, quiero que entiendas que si tú predicas a alguien, si tú das la palabra, si tú has tratado de educar a tu familia, hablarle de Cristo, 3 de cada 4 por lo general, en general, te van a decir, bah, pero siempre hay ese uno que persevera, siempre hay ese Obel, para usar el ejemplo, que aunque no entendió, al principio tenía el corazón como piedra, ni caso me hacía cuando yo entraba a la casa. Entraba del trabajo pero Sandrita nos seguía invitando. Y después llegó esa fase de ese Obelito que empezó a escuchar la palabra, pero había piedra. Cada vez que algo le salía mal, ya se desanimaba. Ya no más quiero iglesia, ya me salieron las cosas mal. Pero después llegaron espinos, que preocupaciones por la vida. Yo no tengo tiempo, yo no soy pastor. Pero eventualmente ese corazón de piedra, el Señor lo ablandó y empezó a dar fruto. Empezó a perseverar, empezó a escuchar del Señor, empezó a ser usado. Entonces yo creo que todos empezamos con un corazón así. Yo creo que nadie llega aquí con el corazón blandito y quizás Silvia, porque ella es especial y linda. Pero todos estamos en ese proceso. Todos hemos estado en el proceso que las preocupaciones del mundo pues son más importantes que escucharlas. Pero eventualmente Dios quiere llevarnos a dar fruto a 100 por 1. Nosotros. Y entendamos que gente pasa por ese proceso también. Que porque alguien tenga el corazón duro, no te rindas. Le pidamos a Dios que remueva todo espino, que remueva toda piedra. Es bíblico. Le pidamos a Dios que
corazón para que la palabra dé fruto, para que cambie, para que nazca de nuevo. Porque ahí es cuando viene la salvación. Ahí es donde Dios puede trabajar con nosotros. Ahí es donde Dios coge a un muchacho que no podía hablar muy bien, que no podía hablar, y lo pone a predicar e impactar. Ahí es donde el milagro va a pasar. Amén. Así que vamos a ponernos de pie para orar y que te vayas con el entendimiento y no te frustres, porque no es la semilla, no es el sembrador, es el terreno. Es el terreno lo que está afectando a tu papá, a tu mamá. Es el corazón. Quizás ha sido pisoteado y la semilla, tan pronto llega la palabra, se la roba el enemigo. Ni se acuerdan de lo que dijiste. No te frustres. No te frustres. No te preocupes. Todos somos sembradores. Todos somos portadores de semilla de la palabra de Dios. Todos somos sembradores. No importa. No eres tú el mensajero. No te frustres. No es que tú no predicas tan lindo como el ministro Wilson. No es eso. No es el ministro Wilson. Es el corazón. Todos somos sembradores. La semilla, la palabra de Dios es perfecta. El sembrador no es el problema. El que predica no es el problema. Puede ser el predicador más aburrido del mundo, pero la semilla de Dios, la palabra, es perfecta. El problema es el corazón, el terreno. Y el diablo quiere dañar corazones. Así que en esta noche oramos. Padre, en tu nombre Jesús, en esta tarde, prepara los corazones, mi Dios. Ablanda corazones para que cuando prediquemos, la palabra caiga en tierra fértil y dé fruto al 100 por 1. Y si somos nosotros los que tenemos un corazón duro, con piedra o con espinos, sé tú removiendo, Dios. Queremos tener ese corazón fértil donde toda palabra venga y podamos nacer de nuevo, Señor. Y podamos dar fruto, Padre amado. Queremos esas buenas actitudes con nosotros, ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, queremos perseverar. Dice tu palabra, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Queremos permanecer, Señor. No queremos estar corriendo, rindiéndonos, Señor. Padre, en tu nombre, Jesús, queremos agarrar esa palabra, dejarnos moldear, Señor. Queremos ser enseñados, queremos obedecer, Padre. Queremos ser esos siervos que den fruto y fruto en abundancia, Padre. En tu nombre, Jesús, yo bendigo a tu pueblo en esta tarde, Padre amado. Yo bendigo a mi pequeño predicador Jordan, Señor, Santo Dios, nacido aquí en la iglesia. Señor, declaramos una vida, Padre Santo, de mucho fruto para el reino. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos que abren su corazón y le digan al Señor, yo quiero dar fruto, Dios los va a usar. Padre, ahora ponemos en nuestro corazón aquellos familiares que sabemos que tienen corazones de piedra, corazones enfermos. Sé tú ablandándonos, Dios. Y llévanos a lugares, prepara el terreno para cuando tiremos la semilla, Señor, esa semilla, Señor, pueda germinar, esa palabra pueda hacer efecto. Bendice a todos los que están aquí, Padre. Bendícelos, Dios. Bendice a sus hijos, generación de generaciones, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios me lo bendiga. Sonríale al vecino. Dele un abrazo. Y nos despedimos de aquellos que están en el internet para la gloria de Dios. Amén y amén.